Guillermo Solarte es uno de los pensadores, escritores, sociólogo natural, un hombre que ha dedicado su vida a analizar los problemas de Colombia. Ha analizado los problemas de Colombia en territorio, ha viajado a los territorios más profundos de este país. Sus textos son consultados en las universidades. Es un hombre que yo personalmente admiro mucho, es un amigo además. Esta entrevista transcurre en su casa. Vamos a hablar un poco de lo que está viviendo Colombia, de lo que ha atravesado Colombia en las últimas décadas, de su trabajo con su fundación Misión Rural, de los textos, las preguntas, los retos que también le ha hecho a Bogotá, que pues es su ciudad donde más ha estado, y también al país, por supuesto. Y bueno, Guillermo, quiero agradecerte este espacio y la primera pregunta, por lo que nos ha venido sucediendo estos meses, pero especialmente por lo que acaba de pasar, era la primera mujer afrodescendiente en la vicepresidencia de Colombia, un país racista, un país clasista, y ver también a un hombre que fue guerrillero, un hombre que militó pues en las guerrillas, que firmó un acuerdo de paz también y pues pasó a la vida civil y que llega al poder, ¿no? Colombia, creo que en los sectores de izquierda, en los sectores de izquierda, para dejarlo ahí, siempre creo que nunca se sentía de verdad la posibilidad, esto lo digo como opinión, no sentían y no sentíamos la posibilidad de verdad de llegar al poder, pero hoy en día vemos un gobierno de izquierda y dejo eso ahí y quiero preguntarte tú cómo ves eso. A ver, yo tengo como una percepción, digamos, de aproximación a la cuestión sobre la idea de que no ha llegado al poder la izquierda, no tiene el poder, tiene que construir una relación de aproximación para poder apropiarse todo el poder que ha estado durante siglos en manos de las dos derechas, o sea, liberales y conservadores. Siempre se ha dicho, igual que en Estados Unidos, que son sociedades políticas en donde hay solo dos derechas, republicanos y demócratas y liberales y conservadores. Entonces yo creo que el primer tránsito que tienen que hacer Petro y Francia Márquez es ese tránsito al poder, ¿sí? ¿Qué querría decir eso? Fíjate que las primeras decisiones que está tomando Petro, que yo comparto en su gran mayoría, ¿sí?, son decisiones que se dirigen a poder tener el poder, ¿sí? Siempre se ha dicho que el poder económico, el poder político, el poder, digamos, sí, religioso también, han manejado este país, lo han acondicionado, digamos, obligado a la gente a hablar un mismo lenguaje. Y una de las cosas que me interesa muchísimo, la verdad, sobre la cuestión de lo que llamas llegada de la izquierda al poder, es un poco un nuevo lenguaje que empieza a circular, que le da como fuerza a la idea de que vamos a cambiar. Y me parece que el primer paso ahí, que me parece interesante, es un uso del lenguaje distinto. En el análisis que estaba haciendo sobre el plan de gobierno, lo primero que me interesaba de alguna manera era cuáles eran las palabras que más se estaban utilizando en el discurso, llamémoslo, tanto de Francia como de Petro, y que de alguna manera significaban un cambio radical. Entonces, cuando tú miras el plan de Petro, por ejemplo, aparece la palabra, fíjate que la palabra que más aparece, que aparece casi que 210 veces, es vida, ¿vale? Después aparecen derechos humanos, después aparece democratización, mujer, bueno, todo este tipo de nuevas palabras en un discurso político que siempre había sido dominado por palabras como competitividad, seguridad, ¿sí? Era un poco lo que circulaba. Yo en ese caso, por ejemplo, creo que entiendo la política como, mejor dicho, uno se puede aproximar a la política como desde tres perspectivas muy simples, pero que hablan mucho. Una es la política entendida como aquello que hace posible lo deseable. Ese digamos, un concepto que ha circulado muchísimo, pero que si le pones atención, ¿sí me entiendes? La política hace posible todo lo que deseamos. Es decir, ¿y qué es la política? ¿Sí? La política son los planes también, es la participación de la gente, son las instituciones. Digamos que la política entendida como eso plantea inmediatamente,
¿sí?, un desafío muy fuerte. Y es que lo que deseábamos los colombianos no era lo que venía deseando las oligarquías y el poder colombiano. Ahora nos acercamos un poco más a aquella idea de que lo que deseamos los colombianos es, por ejemplo, una democracia de verdad. Eso, digamos que es clave. La otra cuestión que me atrae del concepto de política, que lo uso frecuentemente para no complicarme mucho en los estudios y tal, de la política, es la política como el lenguaje de administración o gestión del poder, ¿vale? Y la otra última es como la política como el manejo de expectativas. Fíjate que en esos tres conceptos me he movido a interpretar lo que está sucediendo, ¿vale? El primer encontronazo, por supuesto, es aquel de la política como el lenguaje de administración del poder, ¿sí? Entonces empieza a aparecer un lenguaje que en muchos casos choca con unas tradiciones burguesas, pseudo-aristocráticas, urbanas, llamémoslo así, que se distancian del campo, se distancian de las comunidades rurales nuestras, afrocolombianos, pueblos aborígenes y campesinos, llamémoslo así, ¿vale? Entonces, cuando tú encuentras ese lenguaje, ustedes han notado que empieza a haber un choque muy extraño, ¿sí?, entre el lenguaje espontáneo de Francia, por ejemplo, el lenguaje no marxista para nada de Gustavo Petro, ¿sí?, y empieza como a producirse ¿cómo se diría? Sí, los medios de comunicación no saben qué hacer con esto, ¿vale? No saben. Empieza Petro, en eso arrastra un poco en esta primera etapa aquel manejo de los símbolos que Antanas puso en algún momento de moda, y entonces aparece la espada y empieza toda una especulación alrededor de la espada de Bolívar, que yo en principio no comparto, pero que está ahí, ¿vale? Francia bailando, ¿sí?, cantando. Vicepresidenta cantora. Claro, y está bien, que sea mejor que sea cantora que sea mentirosa, ¿sí me entiendes? A que esté jugando a la política del aprovechamiento de la situación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve a Francia, soy porque somos, entonces tú dices, ¿y por qué está diciendo eso? Soy porque somos. Entonces, digamos, en el proceso mismo de comprensión de lo que estaba leyendo, es como digamos, por ahora diría que es una especie de mantra que circula con fuerza, que es de origen africano como es ella, ¿sí?, y que dicta, entre otras cosas, que hay que cambiar de valores, que lo que hay que hacer es contra el individualismo a ultranza y contra el egoísmo, la cooperación, el mutualismo, el espíritu colectivo, la lealtad. Y eso trastorna todo, ¿sí? Veníamos agotados de un discurso. Por ejemplo, cuando el señor el presidente inventó lo de la seguridad democrática, eso se introdujo en todos los planes, porque aquí en Colombia la política se vuelve plan y el plan circula hacia abajo y todo el lenguaje es introducido en los distintos planes municipales. Eso sucede, ¿sí? Y durante años, digamos, gobernado por esa seguridad democrática. Después viene Santos e introduce el tema de la paz, y empezamos unos años a hablar en esos términos. Entonces, lo que sucede para culminar esta parte de la izquierda en el poder es algo que se relaciona con el último concepto de política, que es el manejo de las expectativas. En el manejo de las expectativas puede generarse, ¿sí?, un conflicto muy fuerte. Tú no puedes prometer lo que no vas a lograr, ¿sí? Y en esa situación diría que está en este momento el gobierno de izquierda.
y es que necesita, ¿sí?, que sus promesas sean distintas, pero además que se dirijan a la población menos beneficiada o más pobre o discriminada, excluida y tal, y además de eso, que de alguna manera tenga los recursos para poder producir ese cambio económico, político, ecológico y tal, ¿no? Yo creo que ahí estamos en un momento muy difícil. No sé si lo están viendo así, estoy diciendo lo que yo pienso de lo que he estado trabajando, ¿no? Hay algo, y quiero hablar, ahorita vamos a volver a hablar de la política actual y de lo que está sucediendo, pero hay algo que quiero hablar de tu vida también, y es, digamos, bajo tu historia personal, tu historia política también, tú estudiaste y viviste mucho tiempo en Europa, a mí siempre me atrae como esos caminos que la gente escoge, ¿no? Y tú hubieras podido quedarte en Europa, hubieras podido quedarte quizás trabajando en alguna universidad, tendrías que hacer alguna cátedra en Madrid o en alguna otra universidad o en Europa, digamos, en alguna otra ciudad. Decides volver a Colombia, pero uno pensaría, una persona como Guillermo, con su acervo académico, podría estar más fácilmente ubicado en alguna universidad privada o pública, haciendo su cátedra y repitiendo, repitiendo su cátedra año tras año, quizás actualizándola con unos otros libros, pero lo que vemos que pasa mucho en el mundo académico, ¿no?, que termina como una espiral. Pero usted se decidió por el activismo, y eso es algo que me parece muy importante. Decidiste llevarte eso como a una praxis, como llevarte lo que habías hecho como periodista, lo que has hecho como investigador, y llevártelo a los derechos humanos, llevártelo a la misión rural, y ahora quiero hablar de eso, de la misión rural, y de por qué pusiste el ojo ahí. Ahorita vamos a hablar del UI Festival y del miedo, que es otro tema que me encanta, pero quiero hablar de la misión rural y de cómo ubicaste que quizás tu vida no iba a transcurrir tanto en un salón de clases, sino allá con la gente inventando cosas. Sí, fíjate que esa pregunta siempre me la he hecho yo, porque por lo general cuando estudia uno ciencias políticas, sociología, Sí. termina como aspirando a ser parte de alguna institución universitaria, a dar clases, y nunca pude, ¿sí? Me parece de alguna manera que no va con mi forma de ser, un poco. De todas maneras, he sido crítico de la universidad como institución y he sido crítico particularmente de la Universidad Colombiana como institución. Me hiciste acordar de que con otro amigo hicimos un libro en contra de la Ley 30 cuando la expidieron en el 93, ¿sí? Y había conocido a fondo la universidad. Entonces, para muchos, por ejemplo, lo atractivo de la universidad termina siendo la estabilidad que te da el ser profesor de tiempo completo, con unos salarios más o menos buenos, pero yo no podía con eso. No podía dar clases, o sea, ir todos los días, tener un programa. Había dentro de los principios que orientaban la cosa francesa de mayo del 68, había algunos principios que me habían, y después en la revolución de los claveles de Portugal, traído desde Francia y en la España postfranquista, habían unos principios fuertes de la universidad que yo no podía introducir acá, ¿sí? Uno era, por ejemplo, la posibilidad de que el programa fuera construido colectivamente con los estudiantes, y por ese camino también la bibliografía. Eso no es posible cuando entras a una estructura donde parece que el argumento pesa más, ¿sí?, cuando no es muy cierto. Lo otro era, digamos, la sobrevaloración de la nota como posibilidad de evaluación y de asignar, de alguna manera, un, llamémoslo, nivel académico de los que estaban ahí, siendo que todos, de alguna manera, eran iguales, ¿sí? Y lo otro era la obligación de matricularse en la universidad en un programa para poder entrar a la universidad. Entonces, eso producía como una ruptura y una universidad que estaba siendo pensada desde el pensamiento libertario o anarquista, en donde de alguna manera lo que se rompía era una tradición bastante anclada en lo conservador, a pesar de tener como obligación ser liberal de pensamiento, bla, bla, bla. Entonces dejé la universidad, la descarté, ¿sí? Entré en algún momento a la Universidad del Rosario,
¿sí? Hice algún seminario, pero para profesores. Siempre he sido muy, digamos, sí, yo no sé si profesor en el círculo de la misión rural, con gente joven y trabajamos, en donde, claro, es muy difícil en una universidad aceptar que aprendes tanto tú como maestro, como ellos como alumnos. ¿Sí? Ese sentido, digamos, igualitario no existe. ¿Sí? La misma estructura del salón te está hablando de la misma estructura de la iglesia, un señor hablando, es la misma estructura física. ¿Sí? También la de las cárceles y de los comedores de las cárceles. Entonces, cuando tú escapas a eso, no eres bienvenido. Vale, acuérdate, el año pasado organicé una cosa que llamaba Encuentro Mundial Educar para la Vida, donde estamos tratando de analizar críticamente de qué manera, por qué la educación tiene que suceder encerrada en unas aulas, en una institución, ¿sí? Y ahí creo que es necesario mirar con muchísima atención que, digamos, desformalizar la universidad es en beneficio de la misma universidad. Cuando uno abre el concepto de educación, ¿sí me entiendes? Lo abre a que tú y yo y tú nos educamos en el cine, en las lecturas que haces de literatura, en la televisión, en el radio, en el grupo de amigos, ¿sí? Uno crece y donde digamos que termina educándose es afuera del aula. Y ahí hay un tema sobre lo colectivo, que es algo que te ha interesado mucho. De hecho, acabas de terminar un libro sobre lo que sucedió en el 2021 en Colombia. Pues has escrito varios libros, pero particularmente sobre lo que llamaron algunos el estallido social, que fue este resurgimiento de una juventud absolutamente vital. Creo que ahora vamos a hablar de eso. Pero cuando te escucho pienso en lo colectivo y en digamos, los procesos de base. Y es que en los procesos de base o en los procesos comunitarios, incluso cuando vas con las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las jerarquías no son tan estables ni tan claras. Y es muy interesante cómo los avances colectivos, en el avance colectivo lo de menos es quién tuvo la idea. Y parece ser de las cosas que te ha interesado también y que te conectan con las comunidades. Y por eso, de nuevo, Misión Rural. Sí, fíjate que cuando iniciamos la misión rural, que la iniciamos realmente entre una amiga, un amigo y yo trabajaba en aquella época en el Ministerio del Medio Ambiente y dirigía educación ambiental. Ese era como todo, me había concentrado en la educación ambiental como la posibilidad de cambiar valores, bla, 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 que terminaran por, de alguna forma, crear conciencia de que hay que hacer algo con esto de la naturaleza y en nuestra relación con la naturaleza y tal. En esa época empezamos a pensar, ya para salir, me senté un día en el escritorio y escribí un documento que se llamaba Misión La Tierra. ¿Vale? Después en ese perfil de documento, que es como yo trabajo normalmente, es decir, una idea, el proceso de la idea, la construcción. Entonces, un amigo estaba en el viceministerio de Agricultura, Rafael Echeverri, y entramos en un diálogo, ¿sí?, para construir la misión. La clave de lo que estábamos haciendo era que no era una misión como las anteriores, sino que era una misión vinculante de los pueblos que estaban o que hacían parte o que integraban la sociedad rural colombiana, y eso nos obligó a crear mecanismos y viajes, muchísimos viajes de interacción con campesinos, guerrillos, paramilitares, con la realidad colombiana. Y hicimos la misión y un proceso de participación muy amplio, donde yo diría que aprendí mucho más ¿sí?, de lo que habíamos estado haciendo, que las personas a las cuales habíamos estado acudiendo, porque el intercambio terminó convirtiéndose como algo así, no lo exagero, como un doctorado sobre el asunto rural colombiano. Y como estaba en manos nuestras, abrimos el espectro más allá de lo agrario, muchísimo más allá de lo agrario.
Ahí hubo encuentros con las comunidades, siempre me acordaré porque las comunidades y nuestros campesinos son realmente pragmáticos, o sea, no hay esa especie de romanticismo que a veces la gente, no, hay pragmatismo y hay un pragmatismo dirigido a mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? Tanto en los campesinos como en los indígenas como en los afros, con los cuales hemos como hablado muchísimo. Y ahí quiero de nuevo meter la política, porque digamos que una de las banderas usualmente de los críticos a lo que llaman el establecimiento, cada que hay un establecimiento hay unos críticos, y en Colombia siempre acuden a esa matriz de el campo, los campesinos, represento a los campesinos, represento a la gente humilde. Y yo lo veo, por ejemplo, hoy en día una de las personas que más tiene esta bandera es el ingeniero Hernández. Y el ingeniero Hernández, de campesino, quizás sus abuelos. Pero el ingeniero Hernández es un hombre rico, es un hombre que vive y ha hecho una fortuna también de la plata de la gente humilde, digamos. Y yo veo como esa instrumentalización constante de los campesinos como la representación de lo que los campesinos necesitan, de que las reformas, Sí. tal. Y yo te pregunto, ¿quién puede? ¿Están representados los campesinos? ¿Cómo están representados? Esa es una pregunta dificilísima. Los sistemas de representación por fuera de los sistemas que dan acceso a las instituciones de representación, o sea, ediles, consejos, asambleas, ¿sí? Ahí va gente que representa a los campesinos, pero hay una inmensa duda sobre si esa representación cubre, ¿sí? No solo las expectativas, sino la inmensa diversidad que existe en el territorio rural nuestro, fíjate. Ahora estoy haciendo tratando de mirar una conceptualización que abra muchas cosas. En general, fíjate que los campesinos, o sea, han sido, absorbidos por un concepto donde ellos son básicamente productores. A ver, uno podría decir, ¿qué es una representación? ¿Sí? Es decir, pareciera que hubiera algunos políticos que incorporan los intereses de ciertas poblaciones, incorporan de alguna manera los valores y asisten a las instituciones de representación buscando que tanto los valores como los intereses se alcancen. O sea, esa sería la política. De todas maneras es pragmática, o sea, no es demagogia pura en el fondo. Lo que ha sucedido en Colombia, y es algo que me estaba refiriendo un poco antes, es que la idea de campesino ha sido reemplazada por la de productor. Y en ese reemplazo de la idea de campesino productor, lo único que interesa al campesino realmente es, digamos, que produzca los alimentos que de alguna manera las ciudades necesitan, ¿vale? Ese reduccionismo conceptual ha eliminado de las poblaciones campesinas un inmenso capital cultural del cual te has beneficiado tú y me he beneficiado yo. He estado trabajando sobre una idea que me interesa muchísimo, aunque parezca de alguna manera ingenua o especulativa. ¿Vale? Colombia, para ponerlo en términos claros, los campesinos nuestros no producen solo frutas y verduras, también producen la cumbia, el vallenato, muchísimas valores culturales de una gran fuerza, ¿sí? Eso de alguna manera no es reconocido. Cuando me pongo a mirar de dónde son los juglares vallenatos, los grandes músicos vallenatos que traen una carga inmensa de arte, ¿sí? Pues son de pueblos campesinos miserables, ¿sí? Donde de alguna manera el producto de su propia cultura no ha sido valorada ni tampoco ha sido revertida de forma justa hacia el territorio. ¿Sí? Entonces estaba tratando de crear un concepto que son como regalías culturales, ¿sí?
Entonces, ¿qué produce más? O sea, y hagámoslo un poco de forma pedagógica para no... ¿qué ha producido más en el mundo de este territorio llamado Colombia? Aquellos productos como el bocadillo veleño o el manjar blanco caleño, ¿sí? Que unos cuantos galones de petróleo. Bueno, lo cierto es que después de dar muchas vueltas, vamos a tener que mirar con muchísima atención esos bocadillos veleños, muchísimas de las cosas que tú has vivido y has disfrutado y que de alguna manera los gobernantes del país, todos los gobernantes sin excepción, han desconocido. ¿Sí? Y cuando uno mira, por ejemplo, un concepto que los políticos suelen manejar, que es el de cohesión. Sí, la ¿Sí? cohesión social. La cohesión social, la cohesión, bueno, territorial. Entonces, lo que ha tejido cohesión en el país son aquellas cosas, ¿sí? Como la música, ¿sí? De los distintos litorales y los cruces de mestizaje y las mezclas, las artesanías como las mochilas guayú, las de la sierra, eso empezó a tejer, ¿sí? Una identidad que de alguna manera entre la violencia, que creo que sería el único beneficio, y el desplazamiento económico y todo, terminó en las ciudades. Y terminó haciendo de las ciudades, que eran como esta, una ciudad abarrotada de aburrimiento y de tristeza, fue realmente inundada con un mundo, con un borbotón de alegría multicolor que fue llegando, ¿sí? Acomodándose en las afueras y sin el reconocimiento de los derechos que no había tenido en el campo, no los tuvo aquí, empezó a construir un proceso de conciencia crítica que muchas veces terminó en cosas como el estallido o parte del estallido. Y eso fíjate que se conecta, ahora que tú hablabas de ese multicolor, me recuerdo todo el lenguaje visual de lo que fue el pacto histórico, con sus banderas de colores por todo lado, y ese éxito absoluto que tuvo en el país quizás también fue en reconocer el corazón de esa diversidad, como Claro. no proponer una narrativa, sino más bien leer una narrativa e interpretar que esa narrativa les servía pues para llegar al poder. Pero eso lleva de nuevo a la pregunta del poder, que en lo que usted habla de la renuncia de alguna manera a ese lugar del centro en lo académico, esa renuncia a la jerarquía, que le podría llamar que es un poco anárquico, pero también, bueno, yo lo veo muy socrático, como esta renuncia a ser escéptico del poder de alguna manera, pues lleva también a la pregunta de verdad del gatopardismo. Y es, hoy en día hay un ministro de Hacienda, yo lo entrevisté en este programa, al ministro de Hacienda, el día en que lo nombraban públicamente ministro. Y él decía, básicamente en la conversación dijo una frase tenaz, dijo, no, es que todo lo de la apertura fue un error. Eso fue un error, una gran cagada. Yo le riposté en ese momento que él era uno de los que estaba defendiendo esa gran cagada. Ahora vuelve a ocupar el mismo lugar, si es como que alguien cometa un error gigantesco en una cartera y se le vuelvan a dar 20, 30 años después para ver si ya puede solucionarlo. Y bueno, eso tiene algo de ironía, ¿no? Tiene algo de ironía. Tiene que ver todo con el tema agrario, eso. Él recordó una anécdota que me gusta recordar, que es en el tiempo de Gaviria, esas pancartas por el campo que decían, gracias doctor Gaviria por quebrar el agro colombiano. Y uno se pone a ver eso y la pregunta, el gatopardismo. ¿Usted qué piensa de todos estos nombres que en muchas, digamos como que en las fuerzas de izquierda pues nunca habían militado y que de un momento a otro aparecen en primera plana del gobierno? Y lo digo en lo simbólico, podemos ver a Francia Márquez, pero Francia Márquez aportó 700.000 votos en una campaña absolutamente transparente. Pero usted tiene a Álvaro Leiva, que es un hombre representante de la élite blanca centralista de Bogotá. Usted tiene a Alejandro Gaviria, que es un representante de la Escuela de los Andes, un representante de la universidad privada más costosa del país, ex rector. Usted tiene a José Antonio Campo
y puedo seguir la lista, es un gobierno de izquierda donde el ministro de Transporte lo pone el Partido Conservador. Ahí habría como dos cosas que me parece como necesario aclarar, ¿sí? Uno es la idea de que la izquierda o el imaginario sobre la izquierda es, digamos, sí, un movimiento o un partido político radicalmente opuesto a lo que ha venido sucediendo en el capitalismo, sea liberal o sea neoliberal. Bueno, esa idea no es la idea de la izquierda que está en el poder en Colombia. La idea de la izquierda que está en el poder en Colombia es muy cercana, pienso yo, ya habría que discutirlo, muy cercana a la socialdemocracia. Es decir, es una izquierda democrática, liberal, que le está apuntando a no, digamos, producir un caos, sino a tratar de avanzar con mucha prudencia en algunos aspectos de muy difícil manejo. Y esos aspectos de muy difícil manejo, por ejemplo, traer a Ocampo, ¿sí? Que no creo que tanto haya sido el responsable de la apertura, porque yo creo que llegó 4 años después, o sea, cuando con Samper. ¿Sí? Más bien Gómez, ¿no? Que ha hecho parte del pacto, se vincula en el pacto, son neoliberales, propusieron la apertura económica, y esa apertura económica, quiéranlo o no, acéptenlo o no, produjo una mayor inequidad, desestabilización de lo que era la sociedad rural colombiana, incluidos los aspectos económicos. ¿Sí? La desinstitucionalización, se quitan un mundo de instituciones y entramos en algo que es trágico y que de alguna manera, la otra vez escuchando al actual presidente, me pareció que fue preciso. La apertura económica y las políticas neoliberales dejaron de cubrir los derechos de los ciudadanos como derechos universales y empezaron un proceso de focalización, ¿sí? Para unos, para otros, entonces no había un carácter universal de los derechos, y al eliminar la capacidad institucional que tenía el Estado, trasladó muchas de las responsabilidades de esa focalización a organizaciones no gubernamentales. Las ONG, a pesar de dirigir una por mucho tiempo, creo que nacen en las entrañas mismas del neoliberalismo. Es decir, lo que no va a hacer este Estado, lo van a hacer los privados, pero además lo van a hacer los privados focalizando. No vas a cubrirlo todo. Bueno, eso está ahí y creo que en eso se puede producir de alguna manera una revolución. A pesar de que la palabra revolución le tiene pavor la gente en Colombia, y es muy difícil decir, hombre, lo que se va a producir es una revolución y no un cambio. ¿Sí? La revolución, que es básicamente como revolver las cosas y volver a estructurar una idea mucho mejor, está ahí. ¿Sí? Está ahí. ¿Y cuál es la revolución y cuáles son los tránsitos que son necesarios hacer para que ese cambio no sea una promesa incumplida? ¿Sí? Entonces, en eso creo que no hay mucha claridad, ¿sí? Pero creo que en general, digamos, la transición energética es una necesidad, es imprescindible para nosotros también y para el planeta, ¿vale? Ahí hay mucho que discutir, de si es gradual, a qué velocidad, bla, bla, bla. Un tránsito muy fuerte de lo que es una democracia incipiente a una democracia de derechos, ¿sí? No mediada por negociaciones de intereses políticos y tal. Y lo que yo creería que es clave también en el fondo es una transición económica realmente fuerte, ¿sí? Digamos que si uno dijera avanza hacia allá, ¿sí? Uno diría vamos a ver cómo avanzamos, ¿no? Cuando uno piensa, y en esa pregunta que usted deja del final, ¿cómo avanzamos? Desde su experiencia, desde lo que ha pasado con Misión Rural, desde lo que has hecho, realmente,
¿qué retos tiene la ministra de Agricultura en este momento de verdad? Yo digo que los retos no son los imposibles, sino los posibles. Porque el reto imposible no es un reto, el reto imposible no existe, ¿sí? Sí, claro. Reto de ¿Qué es lo que es verdad, posible lograr sí, en 4 años? ¿qué es posible lograr? O al menos sembrar, hablando de agricultura, al menos qué pueden sembrar en 4 años. Yo creo a ver, Siento que usted es relativamente alguien cercano a ella y la conoce bien, ¿no? la conozco, pero no sé si... Bueno, pero mira, hay una cosa que me parece muy interesante y que suena a una, digamos, sí, podría ser a una, sí, de alguna manera, alguna torpeza de parte mía, ¿sí? Yo no creo que la ley transforme la realidad, ¿vale? La ley es una herramienta que para que transforme la realidad tiene que estar en manos de aquellos que desean transformar la realidad, ¿vale? Colombia es un país muchísimas veces donde la ley no ha sido respetada y en el sector rural mucho más, ¿sí? O en la sociedad rural, muchísimo más. Yo creo que a mí me parece, por ejemplo, en el análisis que vengo haciendo eh, no creo que la ley agraria sea la respuesta a las necesidades que tiene la sociedad rural colombiana. Es muy posible que la ley agraria solucione en parte algunos de los problemas que tiene la sociedad rural colombiana, la tenencia de la tierra, cosas de estas, ¿sí? Y creo que de alguna manera, Diego, el desafío, más que hacer otra ley o ajustarla o llamarla de otra forma, que puede ser no ley de reforma agraria, sino ley de reforma rural integral, la que está en el plan, en el acuerdo de paz. Entonces, me parece que es necesario hacer un ejercicio para que, si se va a desarrollar la ley, ¿sí?, quede muy claro, ¿sí?, muy claro, es decir, los recursos también, ¿sí?, para hacer que esa ley sea realmente transformadora. ¿Sí me entiendes? Yo creo que ahí aparece algo que es necesario construir en todo lo que ha venido diciendo Petro. Son acuerdos, pactos, ¿sí? En principio, cuando uno ve lo que ha sucedido, o yo, ¿no? Cuando uno ve la situación del posconflicto en las sociedades rurales más golpeadas por conflicto, uno no cree que necesita una ley, sino una especie de plan Marshall, ¿sí?, dirigido a transformar y a dinamizar la economía y la vida de esos territorios. El plan Marshall es plata de inversión y Plata dirigida de forma inteligente digamos, orientada hacia aquellos aspectos que hay que producir o las bases del cambio. Si yo fuera un periodista y quisiera titular, podría decir que usted dice, una ley no va a cambiar el agro en Colombia. Yo podría decir eso, ¿sí? Sujeto a una discusión grandísima de aquellos que piensan que la ley, de alguna manera, es la base del cambio en la realidad, ¿sí? Pues ese es uno de los pecados de esta llamada democracia. Y ahí me permite hablar, y ya casi, pues ya casi cerrar la entrevista, pero me permite hablar de un tema absolutamente suyo, que es el miedo. El Wii Festival, el miedo. Los Árboles del Miedo, que fue un performance que usted hizo con el equipo, hablando del miedo en distintos sectores de la ciudad, haciendo que la gente hablara del miedo. Pero antes quisiera un poco agregar algo a la pregunta sobre el miedo y sobre lo que usted hizo, y yo al menos yo no lo he descubierto en otras personas aquí en Colombia, que pusieran el tema del miedo sobre la mesa así. Yo no lo he visto. Puede que haya, yo puedo estar cometiendo un error, pero yo no lo he visto en otros ambientes. Poner el miedo para mí, y creo que ese fue un acercamiento importante a su trabajo, Guillermo, porque cuando yo conozco el Festival y conozco el tema del miedo, me acuerdo que eso fue en el Gimnasio Moderno, el primer Festival que yo visité como visitante, no éramos ni amigos, yo me di cuenta de que este tema era absolutamente vital para entender lo que somos, o sea, salimos a la calle y nuestro teléfono lo tenemos que llevar escondido, alguien nos saluda en la calle y pensamos que nos va a robar, hemos juzgado siempre al otro por su tono de piel, por su conciencia, por su militancia política, hay de lado y lado,
Y todo eso es miedo. Ah, usted es marxista, no, con usted yo, mi mamá me dijo Sí, que con los marxistas no. Y al sí. revés, ah, usted es gomelo, mi mamá me dijo que con los gomelos no. Y todo ese miedo que hemos vivido y que todavía vivimos tanto, porque claro, cuando se habla de una sociedad post-conflicto, que es ese término que surge mucho, se habla de una sociedad, a veces nos imaginamos que el posconflicto es un paramilitar y un guerrillero dejando las armas. Ajá, No, no, no. El posconflicto es la gente. El claro. posconflicto es que yo pueda salir a la calle sin miedo Ujú. de que no tenga que decirle llame cuando llegue. Y yo quiero que usted hable un poco de eso porque ese fue un trabajo directo en la realidad, en el miedo. Sí, fíjate, me estabas haciendo acordar del libro que acabo de terminar en compañía de mi hija, sobre las movilizaciones, sobre las marchas, también sobre mi negativa a llamarlas estallido o explosión, ¿sí? Porque eso conlleva un miedo, ¿vale? El estallido es violento, la explosión es violenta y los poderes están ávidos de trasladarle esa violencia a los que marchamos. No siempre fueron jóvenes, también estuvimos nosotros, muchos marchamos por toda la ciudad varias veces. Eh, y el miedo, digamos, aparece con una fuerza porque el miedo de alguna manera había sido un factor de manipulación del poder para precisamente, digamos, permanecer en el poder, ¿sí? Y había sido utilizado como dispositivo de manipulación específicamente en las elecciones. Y tú te habían trasladado todos los miedos al elector, ¿sí? Entonces tú tenías que decidir, ¿sí?, entre alguien que supuestamente, ¿sí?, no te iba a dejar caer por el abismo y alguien que era el abismo mismo, ¿sí? La sociedad colombiana estaba de alguna manera influenciada por ese miedo. Entonces cuando nosotros hicimos el festival empezamos a pensar qué era el miedo. Y de hecho, digamos, que uno podría decir con toda certeza que el miedo es la emoción que más, digamos, se comparte entre los colombianos, ¿sí? Un poco lo que estabas diciendo, ¿sí? El miedo está en todos, muchísimas veces el miedo a nuestro propio miedo, el miedo de alguna manera, como lo decía Benedetti, que el miedo es una emoción natural, pero la cobardía no. Entonces el miedo te manda hacia el lado de la cobardía y desde ahí tomas las decisiones equivocadas, las tomas. Entonces trabajamos en el festival el miedo de las mujeres, de las víctimas, el miedo de los del sí, los del no, el miedo de los venezolanos. Tratábamos de abarcar de alguna manera ese asunto del miedo. El último festival lo hicimos localizado en Teusaquillo y lo habíamos venido haciendo sin uno quizá de los miedos más fuertes que ya inundó el planeta, que era el miedo al virus, a la pandemia, digamos, a la fragilidad de nosotros como seres humanos frente a una cosa tan desconocida y a la debilidad de ese sistema científico-técnico que habíamos de alguna manera idealizado para dar las respuestas más rápidas de lo que se estaba haciendo. De hecho, si tú te pones a mirar, los países más desarrollados sufrieron con mayor contundencia muchísimas veces el asunto del virus, ¿sí? Y entonces ahí aparece que el miedo, cuando tú te acercas al miedo, empiezas a darte cuenta, ¿sí?, que su presencia, a la vez que es un sistema protector de ti mismo, si no tienes miedo, a las alturas te tiras por la ventana. ¿Sí me entiendes? También funciona como un dispositivo muy, muy eficaz. Tú vas borracho en el carro a 80 y aparece el miedo y paras y te quedas a un lado. El miedo es un dispositivo, pero de la misma manera es un promotor de la sumisión, ¿sí? En el miedo está de alguna manera la fuerza del poder para mantenerse y para volverte un ser sumiso. Fíjate que en el libro estaba tratando de descubrir algo que había pasado en las manifestaciones. Primero, soy un radical creyente que las manifestaciones
rompían la polarización. Fíjate que es una tesis bastante extraña, pero un país que estaba insultándose, peleándose de un lado a otro, aparecen las manifestaciones y desahogan esa polarización. La abren. O sea, ¿la abren a qué la abren? Imagínate que la abren a algo que es increíble, el reconocimiento de que la política también son los animalistas, la LGBT, los veganos, todo este mapa infinito de cosas, y ya no era clasificar entre jóvenes, viejos, izquierda, derecha, los de arriba, los de abajo, los que desean y no desean, era un mapa complejo, ¿vale? De pronto la movilización se convierte en Colombia. ¿Y qué es Colombia? ¿Sí me entienden? Es esa música hermosa de todos los que estaban ahí. Para nosotros las movilizaciones tienen una banda sonora. Está La Muchacha con La Sentada, está César López, Adriana Lucía, sí, Crápula. Hay una música. Su banda sonora. Sí, es una banda sonora. Y esa banda sonora es crítica. ¿Sí? Es crítica del poder. Decía que era una manifestación política sin políticos. Era una manifestación política sin partidos políticos. Ante esa maravilla de serpentina de colores que se movía por la ciudad, el poder tuvo miedo. Se llena de miedo. ¿Y qué hace el poder cuando tiene el miedo? Usa la violencia y mata. ¿Vale? Es increíble que los políticos de carácter autoritario le tienen miedo a la expresión colectiva y masiva de la ciudadanía en las calles y la reprimen. Sí, es increíble que personas que controlan ejércitos y tienen caravanas de 15 camionetas y blindados, escoltados y con armas dispuestas a matar, porque paso son las armas, le tienen miedo a la gente, sin armas. Sí, claro, porque saben de su debilidad. La debilidad es grandísima, la debilidad es esa posibilidad de usar el arma. Claro. ¿Sí me entiendes? Recuerdo una canción de uno de los pacifistas que más he disfrutado, que es John Lennon, en una de las canciones de los Beatles que dice Happiness is a warm gun. La felicidad es como un arma caliente. ¿Cuándo está caliente el arma? Justo cuando se dispara. Cuando le has disparado, ¿sí me entiendes? Entonces, aquí aparece una cosa que es necesario que todos nos preocupemos por analizarla, ¿sí? Es qué pasó. ¿Está conectado toda la movilización ciudadana con el cambio que se produjo en el ámbito de lo electoral? Entonces tú podrías decir que sí y también podrías decir que no, ¿vale? Sí es porque la evidencia de los votos canta que ganó aquel que habían identificado como uno de los que había promovido las marchas, que no era realmente cierto, ¿vale? Cuando tú estuviste en las marchas, sí, claro, alguien gritó ¡Viva Petro! Nadie gritaba nada de eso. Nadie gritaba nada de eso. La gente íbamos caminando. ¿Contra qué caminabas tú? Pues, hombre, yo estaba cubriendo, me lo estaba preguntando en la entrevista pública, pero yo también marché. No, el robo en un país tan desigual, ver que las élites se roban permanentemente el erario y que se lo reparten, claro, como si fuera un juego, la plata nuestra, la plata de todos, eso es infame. Eso habría que marchar toda la vida contra eso. Si claro, y fíjate que los marchantes, cuando yo hice el libro, lo que hice fue tomar fotografías sobre lo que los marchantes llevaban en las pancartas, porque yo había vivido un poco lo de las paredes que hablan de Francia, de mayo del 68, y quería ver si realmente qué estaban diciendo. Y habían, digamos, pancartas realmente brillantes, ¿sí? En medio de toda esta discusión de la pandemia, había una chica que tenía Colombia está en el pico más alto, pero de la desigualdad. ¿Sí me entiendes? La capacidad de condensación de una problemática en un cartel. ¿Sí? Y era real.
¿Sí me entiendes? Por eso cuando estaba escuchando también de casualidad al ministro y a las tributarias y todo eso, decía yo, oye, ¿por qué no le llaman más bien una ley contra la desigualdad? Será mucho más bello, claro. ¿Sí, sí me entiendes? Es un Sí, poco como... puede ser el este. Guillermo, de esos experimentos, porque creo que el UI Festival y todo tu trabajo con el miedo también ha sido un experimento, yo diría que es un poco psicoanalítico, ¿no? Como de poner a la gente a hablar de cosas muy privadas, porque el miedo es algo muy privado, a ver qué surge de las personas. Y yo te propongo, para cerrar esta entrevista, te propongo un miedo que yo tengo. Yo tengo un miedo que en 4 años nos levantemos y ahí sí, como dice el escritor, el dinosaurio todavía esté ahí. Que en 4 años nos levantemos y todo lo que creímos que quizás iba a cambiar o todas esas promesas, vacías. Eso es un miedo. Pero de todo ese aprendizaje que tú has hecho y todo ese experimento, y de cara a las personas que más me gustaría que vieran esta entrevista, que las personas jóvenes que salieron, las personas que están apostando por quedarse en Colombia especialmente, que siguen creyendo en esto, porque este es un país en donde seguimos creyendo a pesar de muchas cosas, cómo, cómo ser astutos y bondadosos frente a este momento histórico. Yo creo que, fíjate que en el trabajo que hicimos, tú sabes, del árbol del miedo, que recolectamos miedos por distintas partes de, de Bogotá, aparecían tres que me parecían complejos. Por dicho, me parecía que era la muestra real de que estábamos fracasando. Cuando digo fracasando es porque uno de los miedos que más aparecía en las universidades donde pusimos el árbol era el miedo al fracaso. ¿Vale? Y eso digamos que es una situación muy complicada. ¿Sí? Tú haces parte de una universidad de élite o no, porque le hicimos nacional, Rosario, bueno, y tienes miedo a fracasar, ¿vale? Y ese miedo a fracasar proviene de la ausencia de oportunidades reales para poder desarrollar tu cuento. El otro miedo que también me parece que es que no aparece en los miedos que se han hecho análisis en otros países, ¿sí? El miedo a la soledad, ¿sí? Y la gente en Colombia le tiene miedo a la soledad, ¿sí? Eso me parece que es sintomático, ¿sí me entiendes? Está pasando algo. No sé si esto tenga que ver con lo de Gabo de 100 años de soledad o cosas de estas, ¿no? Pero está ahí, ¿sí? O sea, fracaso, soledad. Y hay uno que aparece desde la mujer, ¿no? Y que habla, y está en los árboles del miedo, ¿no? Ese miedo a ser violada, a ser abusada, ese miedo está ahí. Cuando hicimos el trabajo sobre el miedo de las mujeres, para que sepas, hicimos un trabajo en donde un grupo de mujeres nos decía a dónde era donde más miedo sentían en Bogotá y decían que en el Transmilenio. ¿Vale? Ahora, para cerrar, lo que impulsa a marchar, tienen que los políticos entender que no es solo contra ellos, sino contra situaciones realmente extremas, antihumanas, como el asesinato de la chica Zamboní el asesinato de esta chica en el Parque Nacional. O de los 6.400 muchachos. Exactamente, claro, no, tú sabes que hicimos un mapa de los miedos de las madres de Soacha, ¿sí? Mm. Y creo que eso es lo que nos movió a todos. Sí, queremos que cambie el poder, pero no queremos que cambie el poder para que sigan ocurriendo los asesinatos de líderes, las masacres, que aquí vivimos ajenos al drama de las masacres. Y que está real. Todas las cifras apuntan a que estamos de nuevo en ese conflicto, ¿no? Claro, que sí, Eso le preguntaba yo a Pacho de Rubina, el último invitado en esta. Le decía yo que cómo podíamos hablar de un posconflicto si estábamos metidos, para donde usted fuera en Colombia, hay situaciones críticas. Y claro,
Guillermo, ¿cuál es el... Bueno, yo creo que ya ha sido una entrevista larga. Me gustaría que se despidiera usted y cerramos aquí. Ha sido como muy interesante la conversación. Es como si hubiéramos estado en un En un bar o en un café. café.